A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Buenas tardes, casi noches, porque las sombras ya caen sobre la avenida 18 de Julio y Ejido, donde se encuentran las ondas de la imprescindible, en la cual le agradecemos los servicios de nuestro comandante de vuelo y de controles, el señor Leo Pereira. Muy buenas tardes, Luis Maceda. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia. Muy buenas tardes, señora Carolina. Muy buenas Reyes. tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con todos los reyes a cuestas. Bien, bien. Con todos los reyes a cuesta. ¿Cómo anda, doctor Daniel Vanina? Aquí la voy llevando. Sobreviviendo. Bueno, les comunico que la música que acaban de escuchar es Obertura 1812. Vinimos súper cultos en el día de hoy, muy melómanos, digamos, alta música. Y es una recreación, es música de Tchaikovsky, Obertura 1812, creo que ya lo dije, me repito, el Alzheimer avanza sin piedad. Totalmente. Y bueno, es una recreación de cuando las fuerzas napoleónicas van a tomar Rusia en aquello que era en la época la exportación de las revoluciones burguesas de parte de Francia, llegando a los castillos de los emperadores, en este caso Rusia. Y como el tema que hoy nos convoca justamente, o el eje temático central que vamos a tener, es el tema de la guerra Rusia-Ucrania, las razones y consecuencias de la misma, en la cual me han designado los compañeros a hacer la apertura del tema.
hemos traído algunas cosas aquí, pero antes algunas novedades de la casa que quería, entre otras, el compañero Daniel Vanina ha hecho una reedición de su libro en un formato más económico, y bueno, y háblenos algo de la misma, precio, reedición, cómo quedó, le gustó, no le gustó. Si lo estamos vendiendo por 300 pesos, lo estamos regalando. 300 pesos le están regalando, 300 sí, pesos. realmente. De costo mínimo, costo fue 275. Para simplificar, dijimos 300. Porque está impreso en A4, entonces eso tiene mayor dimensiones físicas, y está enrulado con Espiral. con una espiral. Con una espiral. Las hojas abren perfecto, se puede leer bárbaro. Yo lo escribir. vi y me pareció mucho mejor que la edición anterior. Queda casi como un cuaderno, no un libro, pero igual está. Y voy a pasar también porque está en PDF, así que se puede abordar por PDF, pero yo no tengo en este momento el link, que el le link, llaman, la exactamente, conexión el link. para hacerlo con el PDF. Es lo mismo que la edición anterior, con algunas correcciones y agregados, la parresía, una serie de cosas que creo que lo mejoran, de repente no lo mejoran. Bueno, y después cuando nos dé las pistas de comunicación la señora Carolina Reyes, vamos a decirle que a través de ahí pueden pedir los que estén interesados. Pero tenemos otras novedades antes que Carolina haga esto, sí. que están referidas a otra Ya está en todas las librerías. edición Los oráculos de la marciana. filosofía de Luis Maceda. Ensayos filosóficos para no filósofos. Partiremos de los oráculos en la Grecia clásica, navegaremos por distintos mares, la libertad, el amor platónico y el universal, el relativismo y el destino. De los oráculos a la filosofía. Muy bien, ¿qué tiene para decirnos de esto Luis Maceda? ¿Es usted o es un personaje Ficticio, ¿no? ficticio? No, debe ser eso. Yo fui el que escribió el libro, no soy el del aviso. Tampoco Carolina, ¿no? No, tampoco. Carolina. Debe estar celosa Carolina, ¿eh? Me parece que... ¿O no? No, para nada, ¿no? No. Se hace una profesional. Está, perfecto. Bueno, este libro es un libro de divulgación filosófica, básicamente es eso. No es un libro para filósofos, como dice el título, sino para el público en general, para aquellos que quieran aproximarse a la filosofía en tren de abrir un poco la cabeza, de interiorizarse o de cuestionarse algunas cosas. Yo soy un pensador de vuelo rasante, así que no es un gran libro, es un libro de divulgación. En el caso del libro de Luis lo encuentran en las librerías, ¿no? De los oráculos a la filosofía. Ensayos filosóficos para no filósofos. O sea, que todos podemos acceder al mismo. Luis Maceda. Usted me comentaba, Luis, que ya había editado con otra persona, un profesor suyo, Garcet, otro libro, ¿no? Claro, sí, el primer libro lo escribimos junto con Arturo Garcés, que figura ahí en la dedicatoria del libro. Uh-huh. Este libro está dedicado a Arturo Garcés y se llamaba Filosofía, Educación y Sociedad. Una mirada a la educación desde la filosofía. Pero está agotado, ¿no? No se encuentra en librería. Está agotado. Sí. ¿Se va a animar a hacer una reedición de ese libro? Y habría que verlo. Habría que ver, habría que rascar el bolsillo para pensarlo un poco mejor. Bien. Señora Carolina Reyes, nos da las pistas de comunicación porque el libro de Luis está en todas las librerías, pero el libro de Daniel, Daniel Vanina, no. Entonces, quienes quieran quieran pedir acceder, el libro, quienes quieran acceder al coordinan libro con lo pueden nosotros. hacer a través de nuestras líneas. Ajá. Una de ellas es WhatsApp, a través del 098 190 384.
Y también lo pueden pedir por la línea fija al 2903-0302 o 2903-0304. Y para opinar al respecto de la temática de hoy, se pueden comunicar también a través de Twitter, @marxianos_t. Muchas gracias, Carolina. Es un gusto. Tema, entonces, les decía que el tema musical que estaba vinculado al tema central de hoy, que nos transmite cierta alegría porque comienza con los timbales de la guerra simulando cañones, pero finaliza con una música y con un coro que es Voces de la Paz, el coro que termina cantando, y con campanas que echan a vuelo festejando la paz. Y aparentemente está en las noticias de que Zelensky invita a Xi Jinping a Ucrania para conversar acerca de la propuesta de paz y de alto al fuego que está haciendo en estos momentos China. A la noticia le incorporan algo de que ¿qué va a ir Xi Jinping a Ucrania? ¿Qué va a ir? Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ir? ¿Y por qué no va a ir? ¿Por qué no habría? Entonces esto no sé si es una consideración que hace el periodista que transmite la noticia o es una consideración que hace el periodista a sabiendas de que Xi Jinping no va a ir. Pero de momento esto sería buenísimo, porque nosotros no apostamos a la guerra, nosotros apostamos a la paz. Una cosa es que no estemos de repente a nivel personal, cada quien de nosotros, haciendo una apuesta que la mecánica de la línea de la paz es una mecánica o es una política posible. Porque como decía Gandhi, no hay varios caminos a la paz es el camino. Y decía que el hombre con las guerras, entre aquello de el ojo por ojo y el diente por diente, se quedaba por un lado ciego y por el otro lado desdentado. Entonces no lo veía como bueno. Yo creo que las prácticas de Gandhi enseñaron mucho cómo esa cuestión de la vía pacífica de la lucha, con nada más ni nada menos que contra el Imperio Británico, dieron algunos resultados. Pero cuando ya esos resultados estaban dando sus frutos, se dio toda una cuestión de divisiones dentro de la India, se separó un estado hacia el costado, hubieron violencias civiles dentro de la India. En fin, bueno, a un año de la intervención militar directa de Rusia en Ucrania, nos dice un escrito que he encontrado de Jorge Maiki, que me parece bastante acertado en varias consideraciones que hace. Entre las primeras que hace es que la Asamblea General de la ONU, hace ya un poco después de iniciar la guerra, tomó una resolución que demandaba el retiro inmediato y total de las tropas rusas de este país y un alto al fuego. 146 votos a favor de esta resolución, 7 en contra y 32 abstenciones. El derecho internacional que rige el principio de no intervención y respecto a la integridad territorial de los estados evidentemente condicionó mucho esta levantada de manos de varios de los países que forman parte de los 146. Los 7 que votaron en contra son los fedallines de siempre, ¿no? Corea del Norte, Yemen, insólitamente me encontré a Yemen votando también dentro de estos países, Siria, que evidentemente son países que tienen un apoyo de Rusia en lo que son sus luchas internas contra estados imperiales o contra el imperialismo. Dentro de las 32 abstenciones está curiosamente Cuba y China. Evidentemente, en función del derecho internacional, no podían votar en contra y consideraron que la abstención, de alguna manera, es como un apoyo indirecto, por decirlo de alguna manera. Hay muchos países de África que hace no mucho
Rusia condonó a muchos países de África 20.000 millones de dólares. Condonó como deuda. Tengo entendido también que China, increíblemente, está haciendo créditos bastante blandos a países que están muy endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, los hacen yuanes. Entonces, aprecian la moneda china de manera tal que los que le deben al Fondo Internacional tienen que ir a cambiar esos yuanes por dólares para después hacer el correspondiente pago. El objetivo nos dice Jorge Maiki, el objetivo del imperialismo global occidental hegemonizado por los Estados Unidos, después de una derrota militar a Rusia, sería instalar un gobierno pro-occidental en Rusia. Esto ya parece una historia muy a largo plazo, ¿no? Pero que la intencionalidad de las revoluciones al este, que yo le voy a enviar a los oyentes de Marciano un excelente trabajo. Yo no sé si te lo envié a ti, Luis, y a Daniel, que hace un equipo periodístico francés. Recorre hasta el Parlamento de los Estados Unidos con todo el tema de las ONG esas que vuelcan sobre Europa, en un trabajo de cooptación fundamentalmente de estudiantes universitarios. Los llevan y los preparan en los Estados Unidos y por lo general regresan a sus países de origen y llevan adelante estas revoluciones de colores. Pero de pe a pa, es un trabajo de casi 2 horas de este equipo francés, que no puede ser acusado ni de ruso, soviético, ni nada que se le pareja. Muy buen trabajo. Revoluciones de colores al este, iniciadas fundamentalmente por los Estados Unidos. En los últimos días de Gorbachev, en aquello de esto de que lo hemos recreado nosotros la primera vez que analizamos el tema de la guerra, cuando decíamos ese lugar común que se cita cuando se dice la verdad es la primera víctima de la guerra. Yo decía por aquel entonces que después de leer al mariscal Zhukov, que escribe un libro, el antes, el durante y el después de la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta de una cantidad de cosas que realmente uno las consume cotidianamente y a diario y que le falsean la historia real de las cosas. Por supuesto que esta era la mirada nada más ni nada menos que del mariscal que condujo la guerra del lado ruso, ¿no? Con 25 millones de muertos por ese lado. En los últimos días de Gorbachev, el secretario de Estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, James Baker, hizo un compromiso tácito de que la OTAN no siguiera produciendo, en función de la desinstalación del Pacto de Varsovia de parte de la Unión Soviética con otros países del este de Europa, para avanzar sobre las fronteras de Rusia. Este compromiso no fue respetado porque a posteriori del compromiso más de 14 países europeos ingresaron a la OTAN, y no se sabe en última instancia porque evidentemente que Gorbachev y que el secretario de Estado James Baker establezcan un compromiso tácito sin que medie ningún tipo de documento, suena como raro, ¿no? Suena como bastante raro. Pero bueno, esto hoy aparece sobre la superficie como que realmente fue y mucha gente lo reconoce. En el 2001, Putin solicita que Rusia ingrese a la OTAN. La respuesta fue no. Ni siquiera lo pusieron en lista de espera.
tan desesperadamente que anda. En el 90 y Yeltsin en el 90 y pico firmó un tratado Ajá. con la OTAN, Rusia, OTAN, Rusia, como una especie de pretratado que después no se cumplió. Ujú. Pero Estados Unidos contó con el apoyo expreso de Rusia para abrir bases americanas en países de la antigua Unión Soviética. Ujú. Entre ellos, me acuerdo de uno, Uzbekistán. Uzbekistán. Sí. Que Rusia hizo todo lo posible por penetrar y por claro portarse está, bien, claro está que en el peor, yo pongo el capítulo Yeltsin como un capítulo de entreguismo total. El capítulo Putin, democracia. ya, Eso es lo que el quieren capítulo hacer. Putin me parece que ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero Putin también, en el 2001, no sé en función de qué jugada quería hacer, pide su ingreso a la OTAN, capaz que tratando de producir este mismo fenómeno, que quedara a la luz pública que le decían que no y que no. 2014, pero yo creo que esto lo que recrea es que realmente esa ofensiva sobre las fronteras rusas fue realmente una cosa absolutamente planificada y evidentemente cuando Zelensky pide no solamente su ingreso a la Unión Europea, su ingreso a la OTAN y además que le envíen armas atómicas para posicionar en territorio ucraniano. Entonces, frente a esto, un poco la reacción rusa, que puede ser calificada de distintas maneras y todo lo demás. Pero evidentemente esto de que Rusia les pida, porque Rusia pasaría a ser un territorio que de ser atacado, la OTAN debería ayudarlo. Mientras que todas estas cuestiones que ocurrieron, como ser en las zonas fronterizas hacia el lado del oriente, lo fue a solucionar Rusia mismo. Inclusive el tema de Chechenia, cuando se dio de que podía empezar a aparecer grupos operativos bajo la cuestión musulmana, Yeltsin no dudó un milímetro. No lo vamos a soportar a ningún tipo de terrorismo contra este Estado. Cortó cabezas directamente. Hubo en lo previo a lo que fue el Maidán, ese golpe de Estado que se operó en Ucrania, antes de las elecciones que llevaron a Zelensky al poder, el golpe de Estado del 2014 se produce contra Yanukovych. Y Yanukovych había sido electo como primer ministro vía elecciones. Se sabía que era un hombre prorruso, pero había sido electo. Hay un entrenamiento de milicias ucranianas en Polonia. Esto está en el marco y en el cuadro de las revoluciones de colores de los Estados Unidos al este. Se producen manifestaciones en contra de Yanukovych, negativa, porque Yanukovych había decidido negarse a una petición de ingreso a la Unión Europea. Plaza Maidán de Kiev, 50 muertos en principio. Ingresan a estas manifestaciones estas milicias entrenadas en Polonia, disparan tanto sobre los manifestantes como sobre la policía que reprime la manifestación, generando una situación de caos. 50 muertos, invasión del Parlamento por estas bandas fascistas. Yanukovych renuncia frente a un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en su contra. No ver acá una metodología operativa que los latinoamericanos conocemos bastante bien es quizás no ver parte de la verdad de hechos que aquí ocurrieron. Cuidado, yo no estoy ni haciendo nada. Primero me estoy fundamentando en algo que a mí, por supuesto, me convence. Es
este trabajo de análisis realizado por Jorge Maiki, uruguayo, militante de izquierda. Consolidados los sucronazis en el poder, empiezan a ejercer una tenaz persecución contra antifascistas, comunistas, socialistas, sindicalistas, etc. Y se declara, de parte del gobierno provisorio que se arma antes de la subida de Zelensky, hay que aclararlo, el gobierno provisorio decide que 11 organizaciones políticas sean declaradas fuera de la ley, aún están declaradas fuera de la ley. El gobierno de Zelensky no le quitó la privación de estar fuera de la ley. En la democrática Ucrania, presentada en el mundo como un oasis de libertad. Formaciones como Sector Derecho, Aidar, Svoboda y el Batallón Azov famosos, que esgrimen pabellones nazis y varias insignias nazis, proceden ya al incendio de la Casa de los Sindicatos en Odessa. Aquí mueren 50 personas y las que no mueren directamente en el incendio de la Casa de los Sindicatos en Odessa son ultimadas cuando salen de la misma casa. Las poblaciones del Donbass, que ya se habían declarado autónomas y ya habían peticionado a la Unión Soviética, a la Federación Rusa, su reconocimiento como parte de la agrupación que esta federación acoge en su seno, porque son una población fundamentalmente de habla rusa. Las poblaciones del Donbass agruparon a todos los antifascistas, o sea, la gente que era corrida de Ucrania, de aquella Ucrania invadida por estos batallones de fascistas, se cobijó en la zona del Donbass. En el 2014, en el medio de todas estas circunstancias, los acuerdos de Minsk son entre el gobierno de Rusia, de Ucrania, de Francia y Alemania. Y las repúblicas autónomas del Donbass también participan en estos acuerdos. Aquí se establece un alto al fuego, una autonomía, reconocer la autonomía de estas repúblicas de parte del gobierno de Ucrania, una neutralidad de Ucrania que aún rige en su constitución, su no integración a la OTAN, ni ningún bloque militar. Cuestiones, a ver, dentro de todos estos relatos que finalmente saca por allí algunas conclusiones Jorge Maiki, con las cuales no hay que estar precisamente de acuerdo, pero digo, uno normalmente ve que cuando ve por los medios, le parece como que estas repúblicas del Donbass son casi inexistentes en materia de población. ¿Vieron que se ven ruinas, pero no se ven? Desde el 2014 al 2022, o sea, 8 años, hay fuego graneado sobre estas repúblicas autónomas. Y las mismas del 2015 requieren la intervención militar de Rusia. Rusia lo que ha hecho es mandarle pertrechos y milicianos, pero no tropas que fueron las que llegaron el 24 de febrero del 2022. ¿Saben cuál es la población de esta zona del Donbass y de las dos repúblicas autónomas de la misma? 14 millones. Es la cuarta parte. Estos batallones nazis que han bombardeado durante 8 años con la consecuencia de 14.000 personas muertas en el Donbass. Estos batallones, Zelensky, después que es electo en el 2015,
va y habla con los jefes de los mismos y les dice que un poco paren la mano. Los mismos le contestan que si paran la mano ahí contra el Donbass, se van a Kiev a voltearlo a él. Violín en bolso, Zelensky. Pero además, actualmente, todos estos batallones están regularizados dentro de las Fuerzas Armadas. Se convirtieron de militares y paramilitares en batallones que forman parte del ejército ucraniano. ¿Y saben cuál es su capacidad de fuego y de personal? La tercera parte del ejército ucraniano. La tercera parte del ejército ucraniano. Discúlpenme, sé que me extendí totalmente. Perdone. Nos vamos a una tanda. Regresamos a la tarde de la imprescindible. Carolina Reyes, vuélquenos nuevamente los contactos. Como no, la línea de WhatsApp es el 098-190-384 y la línea telefónica es 2903-0302 o 2903-0304 y a través de Twitter @marxianos_t. ¿Quién arranca? Luis. Bueno, a mí me gustaría plantear tres cosas. Primero, la importancia geopolítica de la región donde se desarrolla esta guerra. Segundo, la actitud de la izquierda en Uruguay, en Latinoamérica, en el mundo con respecto a esta guerra. Y tercero, el error que subyace a esta actitud. Esas son las tres cosas que me gustaría plantear. No, arrancá. No, dale vos. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí después de un año de guerra se tergiversa mucha cosa. Una de las cosas que no se tiene en cuenta es la historia de Croacia y de Rusia. De Ucrania. De Ucrania y de Rusia. Porque me salió el croata. Ya nosotros lo vimos, pero no vamos a repetirlo de vuelta. Primero se funda Kiev, después Moscú. Los verdaderos rusos son los rusos de Kiev, los rusos moscovitas. La desgracia de tener a católicos en Polonia arriba y como era, abajo tártaros, obligó a los cosacos, que habían formado una república ya por el siglo XVI-XVII, a hacerse vasallos del zar. Nefasta situación, porque Iván el Terrible, la zarina, que era peor que Iván, le impusieron cosas horribles. Por ejemplo, no el idioma, no se enseñaba el idioma en las escuelas, los grandes pensadores ucranianos se negaban, no se estudiaban. Era una cosa espantosa. ¿No se enseñaba el ucraniano? No, el ruso, solo el ruso. Bien. El ruso, no, solo el ucraniano no. Para muchos ucranianos el ruso es la primera lengua. Para muchos ucranianos. Entre ellos el Enki, porque el padre fue a la escuela rusa y ruso. La otra cosa que hay una larga historia de oponerse a Rusia, una larga historia. Fueron una de las repúblicas que combatió contra Lenin en esos años de comunismo, ¿cómo es? De guerra.
¿Por qué? Porque, bueno, pero le costó 3.000 muertos. La represión en Ucrania para convencerlos, entre comillas. Después vino la ucranización, en donde Lenin llevó una política de respetar el idioma, de promover el idioma, etcétera, etcétera. Pero apareció el hombre, Stalin, y vino la hambruna y el odio. Y cuando llega Hitler, todo el nacionalismo de ultraderecha y ultranacionalismo que hay en Ucrania se vuelca a favor de Alemania, de Alemania, y le dice que el pueblo alemán, dirigido por su líder Führer. Lo que pasa es que el líder y el Führer no tenían ningún interés en respetar a Ucrania, y lo envasó para la cueva a todos, y al final terminaron matando 1 millón de judíos ucranianos y cosas, pero lo intentaron. Entonces, hay toda una historia de la ultraderecha, ultranacionalista ucraniana, que es la que está ahora en el poder. Así que ese concepto de que ahí está metido como un monigote Zelensky, no me sirve, no me cierra. Yo no creo eso, ¿eh? No, yo no lo dije en ningún momento no, tampoco. no. Es más, Zelensky ganó las elecciones. Se dice por ahí, se dice. Y si vos, la guerra entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia empezó en el 2014 en el Maidán. No empezó ahora. Es como el golpe de Estado de febrero. Porque todo es un proceso. Y Rusia hizo todo lo posible en los años 90 para conquistarse la simpatía de la OTAN, y le dijeron que no. Vino Putin a convencerse después de la guerra de las revoluciones de colores. Entre ellas la amarilla, que fue, creo, la amarilla, la del 2004 en Ucrania. Y fue perdiendo. Y se le fueron acercando a la frontera. Entonces, hay también un concepto que dice, pero qué cosa, este Putin es medio tonto, porque llega un momento que entra en el corral de rama que le tira a Estados Unidos. Yo te acoso, te obligo a invadir. Te obligo a invadir y después digo, ¡ay, mirá, qué horrible, invadió! Pero yo no puedo pensar en Putin en un hombre desinformado, inhábil, uno de los jefes de la inteligencia rusa, etcétera, etcétera, y que no tenía más remedio que invadir, aparentemente. Porque estaban matando rusos y ucranianos rusos miles desde el 2014 para adelante. Según este escrito, los pedidos expresos de la intervención que salen de las repúblicas autónomas ya son del 2015. Y dicen además que del 2015 existen fuerzas interiores dentro de Rusia que pedían esto también, que pedían la intervención, y que Putin, dentro de sus consideraciones liberal burguesas, que las tiene actualmente, y como nacionalista, que las tiene actualmente, tenía el temor de que con el apoyo a estas repúblicas se propiciase una suerte de apoyo a la sovietización que estas repúblicas tenían en sus manos, porque lo que demandaban como ayuda, lo demandaban también en función de que decían que Rusia tenía que comportarse como se había comportado en la Unión Soviética en su momento. Y bueno. Yo creo que es un error también muy importante, garrafal, no entender el diagnóstico general. Estamos en una situación de guerra interimperialista de 3 cabezas, con una cabeza muy especial, porque una cabeza es Estados Unidos y la OTAN, que no es lo mismo, pero es muy parecido. Ahora, la OTAN venía en decadencia. En Francia decían, ¿para qué querés la OTAN si ya no tenemos el Pacto de Varsovia? Es ridículo, seguimos con esto de la OTAN. Bueno, les logra vender el petróleo a Estados Unidos, el gas y el gas licuado, que vale el doble, el triple o el cuádruple que el gas ruso. Obliga a liquidar el Stream 2.
no conforme con eso se lo explota, para que no se vaya a arrepentir Alemania y Rusia y lleguen de vuelta a usarlo, que al final nunca lo usaron. Pero todo se explica en el marco de una cosa. Si nosotros pensamos que hay algún actor que va por el bien, que va por el altruismo, que va por... Bueno, le erramos. Creo que le erramos. Claro que Europa es el gran perdedor también, porque es ahí que se está desarrollando el enfrentamiento. Y claro que decís, cobijan a los ucranianos que huyen, pero no cobijan a los negros que huyen de África. Sí, claro, somos imperialistas. ¿Qué somos? Niños de pecho, vamos a ayudar a los negros. ¿Qué me importan los negros? Que se mueran en el Adriático, en el Pacífico, ahí como en el Mediterráneo. Pero no, estos son de ojos celestes y son míos, son los míos. Y somos blancos, que somos superiores. No lo digo de esta manera, pero lo estoy pensando también. Entonces, usted está pensando como ellos, no como ustedes. Estoy Supongo. tratando de ponerme en su cabeza, claro. Seguro. Entonces, si nosotros logramos tener una visión de que todos están peleando por intereses imperialistas, la cosa se simplifica un poco más. Porque todo tiene una explicación más lógica. Sino que si uno ¿vamos a pensar que la OTAN está defendiendo la democracia en Ucrania? No. Estamos pensando que... Porque el razonamiento que hace Putin es un razonamiento imperialista también. ¿Por qué no puedo poner en Ucrania cohetes? Ucrania es un país libre y se puede decidir cualquier cosa. No, pero hay que tomar para tomar el conjunto. Entonces, ¿qué es eso? Un pensamiento globalista en donde me quiero defender de... Y para defenderme de él lo tengo que atacar. Si lo tengo que atacar, lo ataco. No tengo más remedio que atacarlo. Yo ahí lo que pienso un poco es en la hipocresía de los niveles de lo que podría ser el internacionalismo con la gobernanza de Naciones Unidas, ¿no? Hoy... No, por supuesto, pero por eso lo digo, porque estuve hablando también de... porque por supuesto que si ponen armas atómicas en Canadá o en México, los Estados Unidos yo supongo que van a decir que en esa zona no, señores, en esa zona no. Y le vamos pusieron en Cuba. Por supuesto, Y y se solucionó. Y se decía, y en aquel momento inclusive, los misiles de Cuba se cambiaron también por un acuerdo por los misiles que estaban en Turquía, que ya estaban amenazando a Rusia y eran norteamericanos. Me interesa tu análisis. Adelante, Luis. Bueno, mi análisis es muy modesto, ¿no? Porque yo no he estudiado exhaustivamente el tema, pero algunos apuntes. En primer lugar, la importancia geopolítica de la región donde se desarrolla el escenario en el cual se da este conflicto. Hay un libro que se llama Rumbo a Tartaria, de un tal Robert Kaplan, que es un periodista que recorre la zona, un periodista norteamericano. Este libro está escrito en 1999. Y él habla allí de una región que define como el Nuevo Oriente Próximo, donde está ubicada Ucrania. Le voy a pedir a Carolina que lo lea porque hace una suerte de predicción de lo que puede estallar en Ucrania 20 años después. Y dice así: mi plan era cruzar lo que llamaré Nuevo Oriente Próximo. Es parte de Eurasia que se extiende desde el este de la Unión Europea y de los límites recientemente ampliados de la OTAN, hasta el oeste de China y el sur de Rusia. Se trata de una región imprecisa en la que se superponen los legados culturales de los imperios bizantino, persa y turco. Contiene el 70% de las reservas conocidas de petróleo y más del 40% de las reservas de gas natural. Del mismo modo que el Imperio Austríaco fue el sismógrafo de Europa en el siglo XIX. El Nuevo Oriente Próximo se extiende desde los Balcanes en dirección hasta Tartaria,
puede constituir el sismógrafo de la política mundial y el escenario de una despiadada lucha por los recursos naturales del siglo XXI. Bueno, esa es la visión que tiene este periodista acerca de la importancia geopolítica vinculada a los recursos naturales que están allí, en la zona, ¿no? Es una zona más amplia, pero que abarca Ucrania. Es un aspecto que me parece importante mencionar. En segundo lugar, yo quería hablar de la actitud de la izquierda con respecto a esta guerra. Y me parece importante lo que decía Daniel, ¿verdad? Porque acá hay una mirada que tiene algo de, no sé si de Ingenuo, tal vez. de ingenuidad o de simpatía o de buena disposición hacia Rusia, ¿verdad? A mí me llama la atención, por ejemplo, que la izquierda en nuestro país no haya tenido un pronunciamiento categórico en torno a este tema, ¿no? En general, las declaraciones fueron tibias, de toda la izquierda, no solo del Frente Amplio, de toda la izquierda. La central sindical no tuvo ningún pronunciamiento con respecto a este tema, que fue un hecho internacional trascendente en el 2022, ¿no? La intervención de Rusia directamente con sus tropas, con sus armas, con sus tanques, con sus aviones, etcétera, en Ucrania. No es un hecho menor. Hay una explicación histórica, hay una explicación que tiene que ver con los recursos naturales, con las cuestiones estratégicas, pero no hubo un solo pronunciamiento, ¿no? Como en otras cosas que no ha habido pronunciamiento. Acá podemos abundar en ejemplos, pero no me quiero ir del tema. Una mirada, digamos, complaciente con respecto a esta cuestión. No esa mirada que decía en él global, en el marco de un capitalismo globalizado, donde hay juegos de intereses imperialistas, de un lado, de otro lado, más acá, más allá, los chinos, los rusos, la OTAN, los yanquis, etcétera, ¿no? Pero no están los buenos de un lado y los malos del otro, ¿verdad? Una vez discutiendo en mi sindicato con los compañeros, yo quería generar una declaración y un compañero me dice, no, yo estaría de acuerdo en una declaración a favor de la paz. De la paz en el mundo. Pero bueno, una declaración... La Renum Novarum. Claro, una cosa así, ¿viste? Una cosa ecuménica, sí. Alfonso, creo, 13. No me equivoco. Segundo aspecto, entonces. Primer aspecto, la importancia geopolítica de la región. Segundo, la actitud complaciente o benevolente, la mirada benevolente de la izquierda. Y en tercer lugar, el error, que en mi modesta opinión, subyace a esta actitud de la izquierda, de no pronunciarse. Y acá voy a ir al libro de Daniel, porque en la página 196 del libro, ¿verdad?, hablando de la política exterior de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, dice Daniel, escribe Daniel, para aquellos que siguen mirando a la Rusia de Putin como si fuera la Rusia de Lenin o la URSS que apoyaba incondicionalmente a Cuba y a Vietnam, en esos momentos el ministro Ivanov, se refiere a la invasión de Irak, cuando se cuestionaba la guerra preventiva de Estados Unidos en Irak, decía, confesaba, Rusia lo haría si fuera necesario. Hay una lógica con prioridad en la soberanía
típicamente nacional imperialista. ¿Está claro? Entonces, yo creo que el error que subyace es que desde la izquierda se sigue mirando, ¿verdad?, como una especie de atavismo a Rusia como si fuera la Unión Soviética o como si fuera la Rusia de Lenin. Y no se tiene en cuenta de que... La China de Mao. O la China de Mao. Y no se tiene en cuenta de que el mundo se ha reestructurado y que el capitalismo se ha globalizado, ¿verdad? Entonces, acá está la clave de dónde está el error de esa actitud que ha prevalecido en la izquierda del Uruguay. En toda la izquierda, vuelvo a repetir, no vengo acá a decir que el Frente Amplio, en toda la izquierda, porque yo he tratado de ver otros pronunciamientos y no los he encontrado. En Europa la izquierda se está aliada a la OTAN. Partido Comunista Francés, por ejemplo. Y Mélenchon no sé. Pero el Partido Comunista Francés precisamente sí. ¿Invadió? ¿Invadiste? Yo tanto lo he dicho por Daniel como por Luis, que creo que en líneas generales no manifiesta cosas contrarias a lo que yo básicamente informé. Hice un relato lo más objetivo posible. Más analítico. Con respecto a esa verdad que siempre la prensa internacional está diciendo que va y pone sobre las cosas, pero que en realidad de muchas cosas que no se dijeron acerca de esta guerra. La verdad es una cuestión política. Yo como un marxiano más, o como un marxista más, digamos que trata de analizar la realidad para incidir sobre ella, no me duelen prendas en decir que sí, que a mí todavía me dura y a veces me prevalece esa cuestión de... Es lo mismo que dice Putin. A ver, recuerde la frase, Daniel, que usted la tiene clarísima. Ah, sí, no amar a la URSS es no tener corazón. Y querer volver a ella es no tener cabeza. Y yo de alguna manera... les decía en su momento, cuando también hacíamos un análisis sobre los hechos de la Unión Soviética, que lo hemos repetido muchas veces acá, y que la última vez que estaba José Antonio Vera dijo, agregó a nuestras conclusiones que habíamos hablado de fracaso y de derrota como cuestión combinada y dialéctica, y José Antonio agrega y traición, una revolución más traicionada, porque también son la suerte de las revoluciones, ¿no? Evidentemente las ambiciones de muchos grupos la burguesía rusa y los oligarcas rusos que hoy predominan en la gobernanza de lo que otrora fue la Unión Soviética, no nacieron por generación espontánea, eso fueron surgiendo durante décadas, pero tampoco fue por generación espontánea una de las cosas que está presente en este conflicto y que también estaba presente en el conflicto de la Unión Soviética, cuando 150 millones en un plebiscito quieren volver a aquello. Su no estafa de perspectiva de futuro es volver a aquello. Creen que la Unión Soviética, reivindican que la Unión Soviética era mucho mejor que lo que estaban construyendo o que lo que estaban destruyendo y lo que tenían en perspectiva por delante. O sea, y acá hay dos pueblos que durante 8 años reclamaron la ayuda de aquello, mientras que el actual gobernante de la Unión Soviética pensaba que esto no le favorecía, y eso me parece un pensamiento bueno, a ver, y está en función de lo que ustedes dicen. Acá no busques al bueno, porque el bueno está pensando en cómo lleva adelante el proceso y el régimen que hoy está haciendo la Federación Rusa.
con una burguesía y una oligarquía que allá tiene una lucha de clases en perspectiva contra la clase trabajadora del pueblo de la Federación Rusa. También en esto, este articulista, Jorge Maiki, recordaba que si Lenin estuviera midiendo estos dos conflictos, estaría diciendo: los conflictos en Ucrania que los resuelva la clase trabajadora ucraniana y demás, y los conflictos en Rusia que los resuelvan los trabajadores y el pueblo soviético y el pueblo ruso. Pero eso se contradice con el diagnóstico No, nuestro de que no es un conflicto entre Ucrania y Rusia, es un conflicto entre China, Rusia y por un lado... Pero cuando tú decís son intereses imperialistas de naciones capitalistas, cuando no... Ahora, hay un punto que me parece que en futuros programas nosotros vamos a tener que poner miras, es que qué es lo que se está deconstruyendo y qué es lo que está apareciendo. No solamente a raíz de este conflicto, sino de que cómo actúan las distintas partes. Y que ese mundo que fue bipolar en algún momento por el peso sostenido que tenía el campo llamado socialista, y que evidentemente generaba, hoy que hablábamos de la paz, el hecho mismo de la existencia del campo socialista le generaba al imperialismo norteamericano una necesidad de coexistencia pacífica, que se pudo sostener durante mucho tiempo en función de eso. Y los pueblos podían actuar ellos mismos sin ser invadidos en ningún momento, o con otros términos de la cosa. De ahí pasamos a un mundo unipolar, donde evidentemente hoy el capitalismo neoliberal globalizado que tanto ha estudiado Daniel, evidentemente está rigiendo en más del 90% de las naciones del planeta. Entonces, evidentemente, si esto va a dar la oportunidad, tendremos que analizar, porque dicen que va a surgir, que ya está surgiendo un mundo multilateral, que va a barrer con esta intencionalidad que sigue siendo unipolar de parte del hegemón norteamericano. No veo más de 3, 4. Porque uno piensa que 20, imperialismo, no. Sí. Es un imperialismo dividido entre 3, integrado por 4. Porque uno de los polos es Estados Unidos y Europa, que no son igual. Aunque ese es un polo. El otro es Rusia y el otro es China. Esa misma izquierda, de repente, que Luis hace una crítica atinada, es la que un poco quizás está queriendo ver esto. Pero no lo veo tan alocado, como que van a surgir circunstancias en las cuales, bueno, tú mismo lo decías, Daniel, en algún momento, ¿no? O sea, la más interesada en volver a cierta situación de estabilidad es China. A China no le interesa que haya estos movimientos. China quiere seguir produciendo, seguir comerciando y seguir elevando las condiciones de su propia ciudadanía. Y además quiere participar en el tema del capital financiero también como imperio, no me cabe la menor duda, ¿no? La principal medida que tomó el imperialismo con Rusia fue sacarle la plata que tenía invertida en el mundo. Totalmente. Así lo valora el articulista que vos leíste. Uh-huh. Y me parece que es cierto. Bueno, hasta el martes que viene. Nos vamos. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes, Carolina. Que tengan buena semana de turismo. ¿Vos vas a venir a...? No, todavía no nos fuimos, Daniel Vanina. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. El martes.